Saludos mi gente, una vez más aquí con un episodio de los Cuñado Show. Hoy estaremos viajando a través de la historia, basándonos en aquellos libertadores que le llamaron libertadores, pero nadie sabe la segunda cara de la moneda. Solamente le contaron lo que realmente tenía en conveniencia para ellos, buscando aceptación en todo esto de lo que es la nación americana y la nación del sur de América, ¿cierto? Aquí tenemos al hermano Enrique Sifonte, una vez más, otra semana con nosotros, aprovechando de su intelectualidad, de su, ¿cómo se llama? Su amor a la cultura. Como muchos lo sabemos, músico. ¿Qué más le ponemos? Bueno, ya tú sabes. Dime, ¿qué, Loco, ¿qué le ponemos? loco por Cristo. Loco por Cristo, somos locos por Cristo. Caballero, este señor que está aquí es una enciclopedia, tiene mucho conocimiento basado en lo que es nuestra Cuba. Como ya ustedes saben, estamos haciendo varios podcasts donde estamos diciendo que, ayer tratamos de comprar un carro en el 2025, hoy venimos con lo que es nuestro pueblo, que es Cuba. Pero para que más sepan, hoy vamos a hablar de Cuba o prácticamente no, porque quédense con nosotros para que ustedes sepan la figura emblemática que vamos a estar topando hoy, que muchos le va a decir, pero este señor era así, ¿eh? Pero bueno, como siempre se lo he dicho, esta es la segunda cara de la moneda, la que no te cuentan, la que gente dice, sí, pero no lo creo, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y siempre recuérdese, en un problema escuche siempre las dos versiones, nunca se quede Sí. con una, Sí, para que muy usted importante. deduzca, su inteligencia trabaje y la Muy ponga importante. totalmente en su cerebro a estallar totalmente. Aquí, una vez más, mi hermanado, empezamos. Se llama, diga usted el título del podcast hoy. Es héroes o antihéroes. Héroes o antihéroes. Hoy vamos a hablar de héroes y antihéroes. Muchos pensarán, héroes y antihéroes. No estamos hablando de Marvel ni nada de eso. Vamos a No, no, hablar no, no. nada más y nada menos. Tenemos hoy, en un episodio más, tenemos como siempre la dinámica que estamos haciendo, que van a ser 10 preguntas basado a este héroe o antihéroe, ¿cierto? Entonces, dime que se van a hacer Bartolomé de las Casas, ¿cómo se llama? Simón Simón Bolívar Bolívar y Pancho Villa. y Pancho Villa. Escuchen mi gente mexicana, escuchando a quién, a A Pancho Villa. Villa. Pancho Villa. Los venezolanos, Simón Para Bolívar. claro, para que me escuchen, Simón Bolívar es, ya ustedes saben, Venezuela. Y Bartolomé de las Es Casas español, pero es tiene español, mucho pero que ver con el mundo americano, por supuesto. exactamente. Una vez más empezaremos con las preguntas. Recuérdense, esto es para conocimiento de ustedes. Y simplemente, recuérdense, síganos. Denle like a los videos, por favor. No le cuesta nada y así nos apoyan. Como ustedes ven, es una cosa que hacemos de hobby. Estamos en un show, o sea, como un garaje, haciendo nuestro proyecto, haciendo los hobbies, siendo imparcial, que es lo que caracteriza este programa y sobre todo hablando de los principios básicos y principios morales que nosotros cristianos. Saludos y bendiciones. Empezamos con las 10 preguntas, mi hermano. ¿Estás listo para el maratón de preguntas? Seguro. Seguro, si empezamos con el maratón de preguntas, dice, ¿por qué creen que Bartolomé de las Casas pasó de ser encomendero y un defensor de los indígenas? ¿O fue un cambio genuino o parte de una estrategia política? Cuéntame ahí. Sí, es muy importante destacar que lo que vamos a hacer hoy no es sentarnos en el tribunal de la historia y juzgar a nadie, Ok. ni mucho menos. Y mucho más personajes que fueron estos personajes históricos que tuvieron también toda una trayectoria y una interinfluencia social muy marcada por sus personalidades, por sus intereses, etcétera. O sea, no estamos aquí para juzgar, pero sí estamos aquí para hacer una evaluación a partir de datos y a partir de cifras concretas que van a romper el esquema histórico tradicional con el cual estos personajes que son medulares dentro de la conformación de identidad y de pensamiento latinoamericano y hemisférico, pues han venido circulando durante los siglos con una impronta, en algunos casos, eso sí,
negativa por completo. Y vamos a dilucidar esta cuestión acá, Ok, en lo que perfecto. vamos a estar hablando. Bueno, Vamos a llegar más a fondo, vamos a aterrizar para que aquellos oyentes, seguidores que nos están viendo, se den cuenta realmente lo que se está tratando de hacer en este canal, que es imparcialidad. O sea, estamos siendo como unos jueces que no, o sea, vamos a estar imparcial, efectivamente. sea cual sea la forma, porque si nosotros tenemos más pensamiento derechista, no le vamos a decir, no, es mejor ser derechista, no, no. Vamos al concepto de pensamiento lógico, sobre todas las cosas del ser humano, de pensamientos lógicos, ¿ok? Efectivamente. Vamos allá. Bueno, Seguimos ahí. Bartolomé de las Casas es el primero que estamos hablando. Quizás sea uno de los personajes más controversiales de estos tres que estamos analizando ahora acá. ¿Por qué? Porque realmente toda su vida vivió 92 años. 92 años. 92 años. Y efectivamente él sí tuvo una impronta destacada en la concepción con que Europa mira al mundo americano. Y jugó un papel muy determinante en su época. Fue una persona muy influyente en su época. Ajá. Pero que al mismo tiempo deja un legado un tanto incierto, un tanto nebuloso en relación con el papel de las culturas indígenas y de su tratamiento por la visión europea y cristiana de la época. ¿Qué hace Bartolomé de las Casas? Bueno, Bartolomé de las Casas, como dice la pregunta, ¿sufrió realmente una conversión genuina? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay que tener en cuenta algo que muy pocas veces Pero se una dice. conversión genuina, aquí Bueno, para que la gente vaya enterando, una conversión genuina a favor de qué? al catolicismo de la época. Acuérdate que estamos en 1509, 1512. Claro. La reforma protestante comienza en 1519 con Lutero. O sea, aquí todavía no, no ha pasado el terremoto de revelación bíblica que fue la reforma protestante. Pero Bartolomé de las Casas, y esto es algo que no se ha dicho, es hijo de una época y de un país que es España, que se encuentra, que descubre América y se ve ante la tarea de forjar un imperio sin tener ella misma sustancia de imperio. Ese fue el drama de España. Okay. España no tenía, o sea, tenía una organización más bien feudal, descentralizada. Sí, o sea, sin organización prácticamente. Sin organización, sí. Con una cultura de guerra. Habían estado luchando 8 siglos con los moros, con los árabes. Moros, exacto, ellos se liberaron de los moros. Y entonces es un país con una concepción medieval muy acusada. Que esto va a explicar muchas de las reacciones de Bartolomé de las Casas y de la monarquía española también de la época. Bartolomé de las Casas se convierte precisamente en Cuba, en Santi Espíritu, porque él primeramente entra a América como un conquistador y participa en las pacificaciones de indios en Santo Domingo, al lado de Obando, amigo de Diego Velázquez, muy importante, que lo lleva a Cuba, en la conquista de Cuba. Juan Diego Velázquez, claro. Diego Velázquez, él está presente en muchos de los acontecimientos y tiene una conversión allí cerca de Santi Espíritu. O sea, estamos hablando en los años 1500, ¿cierto? 1512. Exacto, porque muchas de las, ¿cómo decirte? Muchas de las ciudades creadas en Cuba, o sea, las principales ciudades como San Salvador, Bayamo, Camagüey, Trinidad, con ese Baracoa. Baracoa fue una de las, yo creo que fue una de las primeras. Baracoa fue la primera. La primera, ¿cierto? Sí. Entonces sí, y ya Bartolomé de la Casa estaba inmerso en lo que es el país de Cuba. Y estaba ya como conquistador, como hombre de armas. Todavía no se había producido la conversión a la fe cristiana. Y ahí él tiene un encuentro, digamos, yo no soy quien para jugarlo. Claro, no. Estamos hablando de la historia. Pero este encuentro va a determinar toda su vida. Okay. O sea, él va a dejar la coraza del guerrero y va a tomar el hábito de los monjes dominicos. De los monjes dominicos que jugaron un papel muy importante en la colonización y la proyección de la evangelización católica en Cuba. Yo creo que la propia vida de él, con pautas erradas o no, sí va a determinar si fue sincera o no la conversión. Yo creo que sí fue sincera.
Pero lo bonito de todo esto es que, o sea, la historia que uno estudia en nuestro país, ¿sabes? ¿Cómo pone a Bartolomé de la Casa, pero como una figura secundaria, y más que secundaria, un sencillamente sí, Bartolomé de la Casa, porque, ¿sabes? Estuvo en los primeros días Sí, de porque que, efectivamente tiene mucha razón. ¿me entiendes? Porque no hay una énfasis. La historia de Cuba, que Eh, así informado, no, que los Atuey, que no sé quién, que fueron los animales, ¿sabes? En rebelión, porque todos trataron de rebelión, Efectivamente. ¿me entiendes? Lo que Entonces los pasa es que como, españoles, exactamente, como español y y religioso, además, religiosos sobre todo lo que va a lo contrario a exactamente, lo izquierdista. efectivamente, porque el mito de las casas, que estamos hablando aquí de desmontando el mito, se crea después, se crea muchos siglos después, Claro. básicamente en el siglo XIX con los procesos nacionalistas hispanoamericanos, Ujú. en el caso de Cuba, bueno, todavía muchísimo más, donde hay corrientes literarias, románticas, como es el siboneyismo, el indigenismo, etcétera, que son también una especie de pseudoestafas literarias, Claro, pero sí. que también van a nutrir el incipiente nacionalismo hispanoamericano. Bueno, Bartolomé de las Casas comienza una labor de defensa de los indios, y ojo con esto, quizás lo que yo te voy a decir ahora nunca te lo hayan dicho. La monarquía española, la monarquía española fue una de las más, escucha esto, porque además todo lo que yo te voy a decir ahora a continuación lo puedes comprobar Claro. a través de lectura de documentos, de hacer una investigación acuiciosa. La monarquía española fue una de las más progresistas potencias europeas Sí. en el tratamiento a las poblaciones De indígenas. conquista, cuando aquel momento. ¿Por qué? Porque cuando España se enfrenta a la tarea de crear un imperio, porque no le quedó más remedio, Claro. ellos, la expedición a Colón, recuerden, se hizo con el objetivo de llegar a las Indias, a la India, no a América. América no estaba dentro de lo No, es que previsto. América no existía, claro. O sea, no existía para los ojos de ellos. Efectivamente. Fíjate que Colón, cuando él está haciendo el bojeo de descubrimiento, 3 viajes de descubrimiento, él dice, pero ¿dónde, en qué momento va a aparecer la India aquí? Porque aquí no hay nada. No había ningún Efectivamente. indicio de tierra, ¿sabes? Entonces, bueno, pues fue una cuestión bien circular, y se tropiezan los españoles con estos imperios, por ejemplo, en América del Sur, en Mesoamérica, etcétera. Una tarea para la cual realmente España no estaba preparada, porque España no tenía ni burguesía ni tenía capitales invertidos No, claro. para una tarea de esa dimensión. ¿Qué es lo que hace España? Aplica la concepción medieval y antropológicamente tomista para el tratamiento de los indios. O sea, la reina Isabel la Católica regaña a Cristóbal Colón, esto tampoco te lo Sí. van a Ese sí, decir, no, ese sí me la sé. y le dice, ¿cómo traes a esos indios para Para acá? acá. Si son personas. Eso es una cosa absurda, no puedes hacer eso. Muere la reina Isabel la Católica, pero fíjate que no es un problema personal, es un problema de la concepción social de España en aquella En época, ese momento, claro. que no, o sea, que se enfrentaba a una tarea totalmente desconocida y difícil para ellos. El esposo de Isabel la Católica, Fernando V de Aragón, que es el que la sucede a ella porque ella muere prematuramente, establece las leyes de Burgos, que son leyes que le dan una connotación jurídica a la población indígena. Ya. Protección, amparo, propiedad. O sea, esto, yo te voy a decir una cosa, ningún sistema colonial europeo llegó a tanto en esta dimensión. Pero Perfecto. es porque ellos están todavía bajo la influencia antropológica del tomismo medieval. O sea, ven el mundo con los ojos de una criatura medieval, no con la de hombre de los tiempos modernos que ya están arribando en el siglo XVI. Perfecto. Esto está bien. Ya estamos teniendo conocimiento de qué Bartolomé de las Casas, cómo ¿cómo se llama? Y como hijo de una Como época. un hijo exactamente, de una época. Pasamos para la segunda pregunta. Dice, ¿realmente Casas defendió a todos los pueblos indígenas o priorizó alguno sobre otro? ¿Qué opinas? Y que o sea, muchos critican eso y dicen que hubo un favoritismo
por parte de casa Sí, en diferentes ajá. regiones, tú sabes. Sí, hay enfoque diferente. Yo creo que él ve al indígena en un sentido genérico, en un sentido Yo total. imagino que después Es lo que de la sí, transformación cambia su perspectiva efectivamente. completamente, ¿cierto? Sí, y ahí vamos a llegar estamos hablando, empezamos hablando de las luces de las De casas, casa, pero vamos a claro. hablar de las sombras también. Oh, muy bien. La casa es un defensor a ultranza del indígena. Lo hace porque es un hombre de la Edad Media, no un hombre de los tiempos modernos. Okay. Y acuérdense que la Edad Media, la cosmovisión medieval es netamente cristiana en sus esencias, en la concepción del individuo, en la concepción de la sociedad. Y ese es el enfoque que la casa va a tener en relación con esto. Hay un hombre del cual se habla muchísimo menos y se conoce muchísimo menos, pero que es un hombre capital en la historia de las casas, que es Toribio de Benavente, el Motilinea, que fue adversario de las casas. Aquí vamos a entrar en detalles ya más profundo. Y efectivamente, y él habla de las casas. ¿Quién es este hombre? Este hombre es un fraile franciscano, importantísimo dentro de la historia de América Latina. Un fraile. Un fraile. Escúchame, vamos para que la gente tenga un contexto. Sí. En ese tiempo, fraile, ¿quién eran los frailes? Los frailes de las órdenes mendicantes, no monjes de órdenes más. Exacto, porque muchos que conocen, sí, muchos conocen frailes son monjes. Efectivamente. Católicos, ¿me entiendes? Efectivamente, pero estos son monjes, pero de órdenes mendicantes. La orden de los dominicos y la orden de los franciscanos, que había sido fundada en el siglo XIII para la predicación de la fe católica. Bueno, en aquella época no existía otra. Y estos monjes se dedicaban, no vivían en conventos, sino eran errantes, se confundían con las personas más pobres, de recursos, o sea, sin recursos, sí, a la gente desfavorecida, se mezclaban con ellos y tenían un impacto y una influencia muy grande. Claro. Por supuesto, al ver realmente, claro, realmente, por supuesto, fue algo increíble. ¿Y qué pasó? Que estos hombres, estos frailes franciscanos, llegan 12 a la Nueva España, lo que hoy es México, y comienzan, fíjate qué cosa más interesante, comienzan a mezclarse con la población indígena. Este es el lado positivo de la conquista y la colonización. Ellos no venían con armas, ellos no venían con arcabuces, no venían con armadura, ni caballos, sino que se mezclan con los indígenas y comienzan a aprender la lengua del indígena y a traducir las escrituras, las sagradas escrituras, a las lenguas de los indígenas. La labor que desarrollan estos hombres en México y también de otras procedencias religiosas españolas, en el siglo XVI, por ejemplo, en el Perú también, en Bolivia, en lo que es Colombia actualmente, fue tremenda. En México hay prácticamente 606 dialectos indígenas. 616 dialectos. Y estos franciscanos tradujeron la palabra de Dios que actualmente se practica y se utiliza a prácticamente la mayoría de esas lenguas indígenas. Wow. Fue una labor meritoria. ¿Cuál es el problema con el padre de las casas? La contradicción, o sea, el padre de las casas, quizás, ahora voy a emplear mucho esta palabra, quizás. ¿Apoyó la esclavitud o no la apoyó? Sí, vamos a llegar ahí. Vamos a la sombra. Pero él quizás para defender, acuérdate que había muchos debates en España, precisamente por la cuestión de la colonización. En el año 1551 el emperador Carlos V suspende la conquista. Y dice, dice, espérate, aquí hay un problema de conciencia. Hasta que yo no esté seguro de lo que estamos haciendo ahí, fíjate qué cosa más avanzada. Claro, dice, más estratégica, efectivamente. Gente gastando municiones, gastando capital, gastando en barcos y todo, y no ve una proyección cuantitativamente de riqueza, que es lo que hace. De riqueza, y también porque el hombre medieval teme por su alma. Es un hombre en ese tiempo muy diferente al hombre moderno, por supuesto. España ahora le da lo mismo cualquier cosa. Fíjate cómo han cambiado las cosas. Sí, ahorita está todo cambiado. Y Carlos V convoca en el convento de Salamanca a Gines de Sepúlveda, que es también otro fraile,
pero que sí es partidario de mano dura con el indígena. Lo invita a un coloquio con el padre Las Casas. Tuvieron prácticamente un año debatiendo, y escucha esto, si los indígenas tenían alma o no, o eran seres humanos o no. Sí, lo veían como algo, Porque claro. cualquiera dice ahora, bueno, pero qué cosa más obvia. Sí, es obvia para ti, que eres Claro, un porque hombre de ya siglo claro, y XX. en ese tiempo para los moros, o sea, los egipcios, eran las personas más avanzadas en lo que era cultura, Sí, por supuesto, la herramientas, todo, civilización toda la islámica. civilización ¿me entiendes? Y me imagino que España, cuando se pegó de eso, que llegó a ver, venga, esta gente Efectivamente. todavía andan desnudos, no sé a quién son esta ¿Son gente, hombres son o son...? diferente color, ¿me entiendes? Pero bueno, ahí se determina que son seres humanos. Claro. Y entonces el emperador promulga las llamadas leyes nuevas, que eliminan las encomiendas, las quitan. Claro. Quitan las encomiendas y le dan una personalidad jurídica a los indígenas. Ya. O sea, a los indígenas no los puedes tocar, no los puedes esclavizar. Estamos hablando del año 1541. Aunque filosóficamente venció Guinness de Sepúlveda, las teorías de las casas son las que vencen en un sentido general. Vence las casas. ¿Cuál es el problema con las casas? Las casas, a ver, cuando tú lees la obra de las casas, hay una obra muy importante y capital de las casas que es Breve relación de la destrucción de las Indias. Cuando tú lees eso, incluso yo me acuerdo cuando yo estaba en la primaria y después en la secundaria, ya habían algunos historiadores cuando consultaban esta obra decían, concho, pero hay una exageración aquí que no corresponde con la realidad. Las casas decía, por ejemplo, el caso de Cuba, cuando fuimos allá habían millares de indios y no sé qué, y en un año los exterminaron a todos. Es una... Claro, es una locura. Eso, pero es como te digo, para que tú veas como que la historia te mata completamente, ¿ves? ¿Por qué te mata completamente? Porque sencillamente, en ese tiempo no, España se rindió o no quiso esclavizar más. No, es que sencillamente ya no estaban, ya era una ley de gobernante, está bueno, quita las enmiendas y no hay más esclavitud. Y la historia de nosotros fue como todo lo contrario, vencieron los indios. Efectivamente. Para que tú veas cómo transforma, cómo manipulan la historia a su favor. Sí, porque la historia no es otra cosa que una lectura posterior a los acontecimientos. Correcto. Entonces estamos claros de Casas. Pasemos para otro héroe o villano. El querido por todos, llamado el Libertador de América, señor Simón Bolívar. Tengo una pregunta de Simón Bolívar que dice así. Simón Bolívar es considerado el libertador, pero ¿por qué hay países donde la figura genera división en un héroe regional o un líder con luces y sombras? Sí, Bolívar fue un hombre de luces y sombras. Definitivamente. Como todos los hombres. Exacto, como me imagino que, claro, al tú ser un tipo conquistador, tú tienes que ser un tipo brutal. Efectivamente. Tú no puedes tener ninguna concesión con nadie porque si no te van a comer. ¿Me entiendes? O sea, ese es mi punto de vista. Y nosotros como cristianos nos guiamos por la antropología bíblica, la antropología paulina, que habla de que el ser humano, la naturaleza caída del ser humano. Explica todas las demás cosas en la historia, ¿no? Claro. Entonces Bolívar, y vamos a empatar lo que estábamos diciendo anteriormente con Bolívar. Los principales enemigos de las casas en su momento fueron los encomenderos, los terratenientes españoles en las Indias, dueños de esclavos, o sea, que trataron sistemáticamente de violentar y de no cumplir las leyes que venían de España, porque ellos estaban aquí. Claro. Ellos decían, el rey está lejos, eso realmente él no nada. sabe cómo son las cosas aquí. Claro. Y esa clase de encomenderos españoles va a ser la clase generatriz de la clase criolla oligárquica que después se va a imponer y a la cual va a pertenecer Bolívar. Wow.
Bolívar es descendiente de conquistadores españoles. O sea, de lugares... Efectivamente, donde se crea una clase, con el paso de los siglos, de los tiempos, una clase oligárquica, pero nativa, criolla, ¿no? efectivamente, que fueron los principales enemigos de los indios y de los africanos también. O sea, la parte de Bolívar, ¿no? La parte de Bolívar. Bolívar pertenece, en el caso de Venezuela, a los llamados mantuanos, que era la aristocracia local. Pero ¿de qué? Ok, yo imagino que la pregunta está ahí, yo no leí la pregunta todavía. ¿Cómo se llama? Sigue, yo después, mi gente, sigan aquí que tengo una pregunta bien, porque quizás lo tengamos aquí en el guión, ¿me entiendes? Sí. Pero queremos que esté paso a paso, para que no se pierdan nada, ni un ápice de información histórica. Efectivamente. Bueno, Bolívar pertenece a la clase de los mantuanos, la aristocracia criolla fundamentalmente de Caracas, pero también de otros enclaves de la Capitanía General de Venezuela, que era como se había establecido después de la reforma borbónica. Esto es historia de otra cosa. Es historia de otra cosa, pero bueno, sale a colación, ahí, ¿no? claro. Es muy importante eso. Los mantuanos, como toda la clase aristocrática criolla de la América española, es brutalmente racista y clasista. Y Bolívar era un hombre con grandes prejuicios en relación, o sea, prejuicios de casta. Prejuicio de casta. Y eso es muy importante porque a lo largo de toda su carrera iba a explicar incluso cuestiones medulares de la independencia y del desarrollo republicano de América también. Es muy importante. O sea, un hombre que viene de esa clase mantuana, inicia la independencia de América. Bolívar no se encontraba en América en ese momento, estaba en España, porque la aristocracia criolla se educaba en España y tenía fuertes vínculos también con la corona. Era adinerado. Sí, era uno de los hombres más ricos de su época. En el mundo, no solamente en el Imperio Español, sino en el mundo. Sus padres tenían una fortuna de cacao, ¿cómo se llama? Ingenios de azúcar, millares de esclavos, minas. O sea, eso no lo cuentan los revolucionarios. un hombre muy rico y único heredero también, por cierto. Único heredero, un hombre, sí, efectivamente. Pero cuando hablas de eso, no, un hombre muy noble, perfil bajo. Efectivamente. Ahora te voy a decir una cosa que tampoco te la han dicho. ¿Sabes quiénes apoyaron a España en la primera fase de la guerra de independencia entre la primera y la segunda república de Venezuela? Porque estamos hablando concretamente de Bolívar y bueno, refiriéndonos a Venezuela. Claro. ¿Sabes quiénes fueron? Los españoles pobres, canarios, los negros, esclavos y los indios. Ok. Y cualquiera dirá, bueno, ¿cómo es que si en el mito de la independencia latinoamericana se supone que las clases subalternas, explotadas de América Latina, bueno, de un inicio debieron haber apoyado a la independencia, a los héroes de la independencia? El problema es que estas clases sociales no ven a la oligarquía criolla como su aliada o como su representante. Ellos están más cerca en el corazón y por las leyes de España y de la monarquía española, que en alguna medida defendió sus derechos, que en relación con los mantuanos, que prácticamente todo el tiempo venían impidiendo, monopolizando y discriminando a ultranza a los sectores más desfavorecidos de la sociedad colonial. Esta es una de las grandes paradojas que no se habla y que no se explica. El hecho fue que la Segunda República de Venezuela, ya con Bolívar como una de las figuras determinantes de la Segunda